gracias, mi querida chef. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Cintia, muchas gracias. Muy bien, digo. Algo pues nostálgica por el partido que jugamos, pero contenta, porque dimos lo mejor. Exacto, dimos lo mejor, estamos en octavos, pero bueno, nos tocó hoy perder hoy. Pero hoy lo que vamos a ganar es en sabor y en la cocina, porque vamos a preparar unas setas en achiote. ¿Por qué decidiste hoy esto? Ok, algo que me gusta de ir a Mérida, déjenme les comento, mis abuelos eran precisamente de allá, es la cochinita pibil, pero pues vamos cambiándole tantito la carne, vamos a hacer una preparación similar, pero ahora lo vamos a hacer con setas, que son ricas en proteína también, y obviamente pues vamos a reducir tantito consumo de carne. Me parece fenomenal, pues entonces vamos a ver en este momento ya los ingredientes. Achiote para 4 personas necesitamos 750 gramos de setas. Así es, Cintia, 450 mililitros de jugo de naranja, un paquete de pasta de achiote, 3 dientes de ajo, 2 chiles habaneros, además 6 limones, pero solo el jugo. Ok, una cebolla morada fileteada, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano seco y lo que nunca puede faltar, sal y pimienta al gusto. Me parece fenomenal, así que ya estamos viendo todos los ingredientes. Tú dime en qué te voy ayudando, mi chef. Me parece perfecto. Ok, Cintia, vamos a comenzar haciendo el jugo de limón para ir preparando nuestra pasta de achiote. ¿Por qué voy a manejar limón? Porque por lo general allá en Mérida utilizan lo que le llaman la naranja agria. Sí. Pero aquí es muy difícil conseguirla y la poquita que llega a conseguir, de verdad que la dan muy cara. Entonces vamos a utilizar jugo normal, del tradicional que tenemos, y lo vamos a acidificar con el jugo de limón, ¿ok? Perfecto. Entonces te dejo ahí mientras, Cintia, mientras yo me voy de este lado. Porque escogimos setas, champiñones, lo que tengamos a la mano. Ya empezó la lluvia, señora, pues es temporada de champiñones. No, yo sé que no es cocina de temporada, pero lo vamos a encontrar muy fácilmente y como les comenté, para cambiar ahora sí que un poquito la carne, ¿ok? Voy a comenzar entonces, tengo aquí mis pétalos de seta y voy a comenzar a filetearlos muy finitamente. Esto es como para simular nuestra carne de cerdo deshebrada, ¿ok? Entonces voy a comenzar nada más a filetearlos. Oye, primero las tenemos que lavar, me imagino, ¿no? Porque si vienen un poquito sucios del súper. Podemos pasarles un paño, Cintia, pero lo que siempre les comento, los champiñones no se lavan, precisamente porque como son esponja, absorben. La mayoría ya vienen para consumo inmediato, pero les podemos pasar un pañito, sobre todo los champiñones, los que conocemos aquí, porque esos sí llegan a tener un poquito más de piedra. Fenomenal, ¿okay? Muy bien. Exactamente. Ok, bueno, entonces voy friendo mientras mis champiñones, mis setas, para que se vayan cocinando, se les vaya saliendo todo el juguito que tienen y vayan estando listas, ¿ok? Cintia, me voy para allá contigo. Dime, ¿qué es lo que hacemos? Yo ya tengo ahí ya tienes el limón, perfecto. Sí. Ok, en la licuadora vamos a agregar nuestro jugo de naranja, el jugo de naranja de preferencia que sea natural. ¿La mitad está bien? Con eso está bien, Cintia, muchas gracias. Porque necesito que no tenga tanta azúcar. Limón, Cintia, orégano, que no puede faltar, por favor. ¿Todo o nada más todo, Cintia, por favor. Va a estar re bien. Recuerden que la pasta de achiote o nuestra mezcla va a ser muy condimentada, entonces no le tengan miedo a los condimentos. Ajo y la pasta de achiote que la conseguimos muy fácilmente en el supermercado. Le damos play, Cintia, y yo me voy de este lado. Ahora, vamos a hacer nuestra cebolla para acompañar nuestros tacos. Voy a conseguir cebolla morada de preferencia, que es la que consumen allá en Mérida, en Bomba. Ay, no, deliciosa. Yo cada que voy allá, de verdad, Dios mío. Regresas con 2 kilos de más. Con 2 kilos de más, Dios mío. Ok, vamos a cortar entonces en forma de pluma. ¿Cómo es en forma de pluma esto? Simplemente voy a agarrar mi cebolla y voy a ir cortando por las orillitas. Este corte se le llama pluma, ¿ok? Cuando usted vea en un recetario cortar cebolla en forma de pluma, quiere decir eso, ¿ok? Bueno, voy separando, ahorita me lo separo. Ya que está aquí mis setas o mis champiñones, agrego la pasta, por favor, Cintia. Fenomenal. A partir de aquí usted no se despegue de su estufa. ¿Por qué? Porque la pasta de achiote es fácil que se queme. Si se quema, amarga. Voy a dejar que se vaya espesando. Vamos a ver que se va a ir poco a poco. Después de unos 30, 35 minutos, tarda un poquito. A fuego bajo se va a comenzar a espesar. Y ya lo vamos rectificando de sabor. Si le falta sal, si le falta pimienta, ya dependiendo cómo lo sientas. Y ya nada más calentamos tortillas y servimos, compañera. ¿Cómo ves? Así de sencillo. ¿Y la cebollita? La cebolla, les explico. Simplemente la voy a poner
ahorita les explico. Muy bien, mientras vamos a leer nuevamente los ingredientes porque para estas setas en achiote para 4 personas necesitamos 750 gramos de setas, 450 mililitros de jugo de naranja, un paquete de pasta de achiote, 3 dientes de ajo, 2 chiles habaneros, además 6 limones, solo el jugo, una cebolla morada fileteada, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano seco y finalmente sal y pimienta al gusto. Y la verdad... Rápidamente les cuento, Cintia, nada más simplemente cebolla fileteada, limón y chile habanero y sencillo. Lo dejamos reposar 15 minutos. Tal Ahí está, listísimo. No, bueno, pues esto está delicioso para ponernos al rato unos buenos taquitos. Pero bueno...